El domingo pasado terminamos en lo que es el querigma, el segundo bloque que es fundamental en el retiro de iniciación cristiana. Y partiendo de las propuestas que la Conferencia del Episcopado Latinoamericano nos propone en el documento de Aparecida, en donde hay una propuesta, entre otras, pero una propuesta muy clara, de que el querigma debe de ser el cimiento de la vida cristiana, yo les invito para que ustedes, no nada más quienes conforman o quienes se están encargando de llevar la evangelización en las parroquias, estén atentos, sino todos ustedes que escuchan el programa cada domingo. El querigma, por cuestiones de tiempo, prácticas, los retiros de querigma intensivos se han desarrollado en los últimos años en día y medio. Todo un sábado de 8 de la mañana a 8 de la noche y el domingo de 8 de la mañana a 2 o 3 de la tarde. Pero es que ahí no termina el querigma. El querigma tiene un tercer bloque y de ese tercer bloque ya muy pocas personas, parroquias, evangelizadores se han preocupado por darle la continuidad y llevar hasta el fin el retiro de querigma. Entonces, el día de hoy voy a iniciar con el primero de los temas del tercer bloque del querigma. Y es que el querigma lo dejamos solo así como una explosión, como un disparo con escopeta a 30 centímetros de la nariz de las personas y nos quedamos maravillados. Y cuando termina el segundo bloque, estamos convencidos, porque así debe de ser, de que el Espíritu de Dios nos llena de su unción, de su presencia todos los días y salimos llenos de emociones. Salimos con un deseo ferviente de cambiar la vida. Sin embargo, al no darle continuidad al tercer bloque del querigma, no le damos la oportunidad a los que se acaban de evangelizar de que vuelvan a poner los pies sobre la tierra, porque salen tan emocionados de hasta el segundo bloque del querigma, que es el domingo a mediodía, por lo general, y entonces todo lo ven como muy fácil, todos los que se acaban de evangelizar. Yo no digo que Dios no tenga capacidad para transformar la vida de cualquiera, claro que la tiene. Pero cuando nosotros lo dejamos todo en manos plenamente, todo de Dios, y quiero que Él baje y me resuelva todos mis problemas, entonces yo no estoy poniendo mi parte. Yo tengo también necesidad de descubrir que Dios me dio capacidades y cualidades y que tengo que estar revisando mi vida profunda y constantemente para que el querigma pueda tener su efecto en mí. Y de ahí surge lo que me toca a mí como persona hacer para que la presencia de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo siga manifestándose en mi vida todos los días. Y ahí empieza entonces el tercer bloque del querigma, y este tercer bloque inicia con un tema que es fundamental. Todos ustedes que escuchan el programa y que ya han vivido un retiro de querigma, me atrevo a decir que la mayoría de ustedes no han escuchado este tercer bloque, que incluso invita a una respuesta de compromiso para continuar la misión evangelizadora, a integrarse, y esto lo vamos a ver en el tercer bloque, al final del tercer bloque, a integrarse a una pequeña comunidad de vida cristiana para que no dejemos el evangelio solo como en un sentimiento, sino que nos demos cuenta que Dios viene hasta nosotros para cambiarnos la vida y para que asumamos responsabilidades en la sociedad, sí cambiando nuestra vida, pero también descubriendo que el evangelio es el único que puede cambiar las estructuras sociales, las estructuras humanas, las estructuras políticas. Si Cristo no lo filtramos y no lo llevamos, quienes ya recibimos querigma, a nuestros ambientes en los que vivimos a diario, en la carnicería, en la tortillería, en el supermercado, en la oficina, en el partido político, en donde me mueva, si yo no llevo allí a Cristo, pues entonces ando buscando como placebos, ando buscando como saliditas falsas.
Me quedo solo con aquello que me emocionó, lo que me agradó momentáneamente, y luego regreso otra vez a mi misma vida. De ahí que muchas personas queden, voy a entrecomillar esta expresión, queden vacunadas cuando reciben el querigma, pero no se dan cuenta de que después de que se termina el retiro completo, incluyendo el tercer bloque, yo tengo que descubrir que ahora me toca actuar, no solo involucrarme en la vida de la iglesia o en la vida social, no, sino comprometerme. Miren, antes de empezar este tema, y lo voy a hacer sencillo, reducido, yo quiero decirles lo siguiente. Voy a compartir esta anécdota que muchos de ustedes seguramente saben, pero que luego es necesario recordar. En alguna ocasión alguien preguntaba yo te pregunto esta mañana. A ver, desde ahí responde. Si tú te quieres comer desayunar unos huevos con jamón, ¿qué es lo que necesitas? Bueno, pues tú vas a decir, tener hambre. Bueno, vamos a suponer que ya tienes hambre. ¿Qué necesitas para comerte esos huevos con jamón? Bueno, pues necesitas los huevos y el jamón. Pero resulta que para poder cocinarlos, necesitan llegar hasta tu mesa los huevos y el jamón. ¿Cómo obtienes los huevos? Bueno, pues simplemente vas y los compras. ¿Pero cuál es su origen? Pues la gallina hizo un esfuerzo, que bueno que tú y yo no podemos poner huevos, pero la gallina tuvo que hacer su esfuerzo y le pujó, aunque ya se haya acostumbrado a ponerlos, pues tuvo que pujarle, y salió el huevito, y salió otro, y salió otro. Entonces la gallina ya se involucró, puso su parte. Pero si esos huevos te los quieres desayunar con jamón, pues a lo mejor no nada más vas al súper y me das 100 gramos de jamón, ¿no? ¿Qué hay detrás? Para que tú obtengas el jamón necesitas que haya un puerco, un cerdo. Y ese cerdo, si tú tienes ganas de desayunarte los huevos con jamón, entonces ese cerdo tiene que dar la vida, se tiene que comprometer para que tú puedas desayunarte los huevos con jamón. La gallina solo se involucra, hace un pequeño esfuerzo y aporta los huevos. Pero si tú exiges huevos con jamón, tiene un puerco que perder la vida para que te los puedas comer. Y en la iglesia, cuando se llega hasta el segundo bloque del retiro de querigma, la mayor parte de la gente solo hace lo que la gallina, solo se involucra, pone un pequeñito esfuerzo. Ya no voy a robar, ya no voy a mentir, ya no voy a fornicar. Pero hasta ahí es lo único que nos pide Dios. No, Dios no quiere solo que nos involucremos y luego sigamos haciendo lo mismo, no. El Señor quiere que haya personas comprometidas como el cerdo que tuvo que dar la vida para que tú te desayunes los huevos con jamón. Y de ahí surge entonces, en parte, este tercer bloque que nos tiene que llevar a tomar conciencia de cuál debe de ser nuestro lugar. Repito, no solo dentro de la iglesia, hablo del ambiente social, laboral, político, de amigos. Muy bien, el primer tema después del segundo bloque se llama permanecer y perseverar. Y hay una serie de citas bíblicas, y son muchas, en donde nos hablan de la importancia de permanecer y perseverar. ¿Permanecer en quién? En Jesús. ¿Perseverar en quién? En Jesús. Voy a leerles una serie de citas bíblicas. Pongan atención para que puedan descubrir el mensaje. En cuanto a ustedes, voy a empezar haciendo mención a la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versos del 20 al 27, y voy a hacer una cita del profeta Jeremías en el capítulo 31, en el verso 34. En cuanto a ustedes, tienen la unción del Santo y todos tienen el conocimiento. Quien confiesa al Hijo tiene también al Padre. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, permanezcan en ustedes acompañados de Cristo. Si permanece en ustedes lo que han oído, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y la unción que de Él han recibido permanece en ustedes,
y no necesitan que nadie los enseñe, pero como su unción les enseña acerca de todas las cosas, según Él les enseñó, permanezcan en Él. Luego, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, verso 4, el Señor nos dice: hemos nacido de agua y de espíritu. Nuestro Salvador nos salvó, nos dice Pablo en la carta a Tito, nos salvó por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. Luego Pablo en la carta a los Romanos: el Espíritu nos da la vida en Cristo Jesús, liberándonos del pecado y de la muerte. Y luego en la carta de Juan, en el capítulo 15, versos 4 y 5, nos dice Dios: yo soy la vid y ustedes las ramas, permanezcan en mí. Así pues, mis hermanos, somos templo de Dios y el Espíritu Santo habita en nosotros. Conocemos al Espíritu porque permanece en nosotros y en nosotros tiene su morada. Es Dios el que nos confirma y el que nos ungió y el que nos marcó con su sello y el que nos dio como regalo el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y tú y yo hemos recibido la unción por Jesús, el Santo de Dios, y esta unción permanece en nosotros. Hemos sido bautizados en el Espíritu Santo y llenos de Él. Y la voluntad de Dios es que permanezcamos llenos del Espíritu Santo. Yo te pregunto, ¿ya saliste de tu retiro de Querigma? Esa alegría y ese gozo en el último tema donde el Espíritu Santo se manifiesta, ¿te has mantenido con este mismo gozo y alegría? ¿Has experimentado esta fusión constante del Espíritu Santo de manera que aún en las tribulaciones y en los problemas no pierdes esa presencia de Cristo en tu interior? Nosotros hemos encontrado a Jesús y el Espíritu Santo nos ha insertado y nos ha dado la vida en Cristo. Pero es necesario permanecer en Jesús constantemente. Al tener vida en Jesús, somos templos vivos del Espíritu Santo. Escúchalo bien. Padre, cuánta falta nos haces las catequesis más profundas en el sacramento del bautismo para que los padres de familia de veras entiendan las palabras que el ministro de la iglesia les dice al llegar al templo. Papás, ¿están ustedes conscientes de la obligación que contraen de educar a sus hijos en la fe? Y cuando ya se realiza el bautismo y a la hora que se hace esa oración de exorcismo y ustedes van a ser templos, van a ser sagrarios donde Dios habita, muchos padres de familia, muchos católicos ni siquiera les pasa por la cabeza de que somos templos de Dios, de que en nuestro interior habita el Espíritu Santo, y por eso es necesario el que tomemos conciencia que necesitamos, fíjense bien, necesitamos permanecer llenos del Espíritu Santo. En el mismo capítulo 15 del Evangelio de Juan y en su primera carta de Juan, encontramos un programa bien detallado para permanecer en Jesús. Y ahí encontramos la invitación a permanecer. Encontramos el qué y encontramos el cómo permanecer en Él. Vuelvo a repetirles esta frase, estas palabras de Jesús en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, en su verso número 5, en la primera parte. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Este es el permanecer y perseverar, este es el punto de partida. El hecho de que ya estamos insertados, participando de su misma vida. Solo ahora se nos llama a permanecer en Él. De ahí viene el tercer bloque, permanecer en Jesús. ¿Y para qué permanecer en Él? Bueno, pues no tengo tiempo como para que ustedes lo estén anotando. Afortunadamente sé que por aquí hay alguien que está tomando nota de todo esto y a lo mejor a futuro podría ser de utilidad. Pero ¿para qué permanecer en Jesús? Todos los pasos que les voy a dar ahorita tienen un fundamento bíblico, sobre todo evangélico, Nuevo Testamento. Yo solo les voy a dar el contenido y aquí viene esto de la mano con la pregunta
¿A quién se refiere la semilla que cae en el campo? ¿Sí? Entonces, ¿para qué permanecer en Él? Estas son las razones. Para no secarse. El que no permanece en Jesús se seca. Para dar fruto abundante, porque separados de Él no podemos hacer nada. ¿Cuántos de ustedes han salido de un retiro? Señor, contigo pan y cebolla. Y a la semana o al mes, otra vez cayeron a las mismas tonterías de siempre. Sin Cristo en el corazón, hacemos muchas cosas, pero muchas de ellas son tarugadas. Cosas buenas que trasciendan, que sean de utilidad, no lo hacemos sin la presencia de Jesús. ¿Para qué permanecer en Él? Para que nuestras oraciones sean escuchadas. ¿Para qué más? Para no pecar. ¿Para qué más? Para ser enseñados por Dios. Ahora, ¿cómo permanecer en Jesús? Todas son citas del Nuevo Testamento. ¿Cómo permanecer en Jesús? Creyendo en Él y confesándolo. Permaneciendo en su palabra. Tú como evangelizado, persona que ya viviste una experiencia de querigma, ¿todos los días te alimentas de la Sagrada Escritura? Todos los días recuerdas las palabras de Dios a través del libro de Josué. No se aparte este libro de tus manos. Medítalo día y noche y tendrás éxito a donde quiera que vayas. La Biblia no solo es un libro de consulta, no es solo un libro histórico o cultural o social, no. Allí está Dios hablándole a su pueblo. Y cuando Dios nos dice, ¿quieres tener éxito? Déjate conducir por mí. Allí está mi voz en la Sagrada Escritura. ¿Cómo permanecer en Jesús? Comiendo su carne y bebiendo su sangre. Fuiste a un retiro de querigma, no te volviste a acercar a confesar en años, no vuelves a comulgar, vuelves a regresar a tu misma vida de pecado. Hay una expresión muy dura que el Señor utiliza, Padre Víctor, para todos aquellos que habiéndose encontrado con Cristo, luego vuelven a darle la espalda, dice Dios. No sean como los perros que regresan a tragarse su propia vomitada. Y esto lo dice Dios, así de duro. Y muchos católicos eso hacemos. Ay, yo ya fui a un retiro. Ay, qué bonito. Y otra vez a la siguiente semana, las mismas tarugadas. A veces nos parecemos a los perros porque regresamos a lo mismo sabiendo que no nos conviene. ¿Cómo permanecer en Jesús? Viviendo como Él vivió, permaneciendo en su amor. ¿Cómo permanecer en Él? Guardando sus mandamientos. El día que tú comprendas que guardar los mandamientos de Dios es vivir en la libertad de los hijos de Dios, entonces vas a comprender cómo te ama Dios. ¿Cómo permanecer en Jesús? Permaneciendo en su doctrina. Y su doctrina nos lleva al compromiso. No solamente andar dando los golpecitos de pecho y tener los ojitos en blanco como los borregos cuando los van a matar. No, nos impulsa al compromiso. ¿Cómo permanecer en Jesús? Amándonos unos a otros. ¿Qué decía el doctor Mosqueda hace un momento? Vean hasta dónde profundiza el Evangelio. Es que aquí en la familia tienes un compromiso y tienes que empezar por respetar a tus hermanos. Tienes que asumir las responsabilidades y compromisos que dentro de la casa hemos implantado. Este es el Evangelio, llevarlo a la práctica. Y otra de las propuestas, ¿cómo permanecer en Jesús? No amando al mundo, no viviendo según la carne, resistiendo al demonio. Y nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 3 de una manera maravillosa. En esto conocemos que permanece Él en nosotros, por el Espíritu que nos dio. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. El que cree en Jesús y permanece en su amor es templo vivo del Espíritu Santo. El que ha aceptado y reconocido a Jesús como Señor puede recibir la efusión del Espíritu Santo como poder de Dios para ser su testigo. Ese gozo, esa alegría, esa decisión que experimentaste en tu retiro, ¿por qué no lo retomas? ¿Por qué no vuelves a Él? ¿Por qué no sales a ser testigo de Cristo en el mundo? Nos dice Pablo en la carta a los Efesios, comprendan bien cuál es la voluntad de Dios, no se embriaguen con vino que lleva libertinaje, sino más bien sean llenados una y otra vez con el Espíritu Santo. Y cuando nosotros nos damos cuenta de que esta es el gran regalo que el Señor nos da a través del querigma, al recibir la efusión del Espíritu Santo, mis hermanos, es una realidad de la misma iniciación cristiana. Me viene a la mente, Padre Víctor, que un día sentado a la mesa con nuestro señor arzobispo don Guadalupe Martín Rábago, cuando todavía él estaba al frente de la diócesis,
Un día hablando con él allí muy cerquita sobre el querigma, él me decía: Carlos, definitivamente el querigma es el detonante de la vida cristiana. Si no hay querigma en los bautizados, no van a comprender quién es Dios, no van a descubrir que Cristo está vivo. Y me decía: sigue insistiendo, hazlo constantemente. Entonces, cuando nosotros recibimos la efusión del Espíritu Santo, es una realidad de la misma iniciación cristiana cuando hemos cumplido las condiciones previas. ¿Cuáles? De conversión sincera, de haber creído en el Señor Jesús y de rendirnos a Él como nuestro Señor. Pero, mis hermanos, esto es solo el comienzo de que de reiteradas efusiones y unciones del Espíritu Santo, siendo llenados una y otra vez por Él. ¿Cuántas veces, Padre, al día Dios te llena del Espíritu Santo? ¿Cuántos momentos en tu día recibes, experimentas, manejas, compartes esa presencia del Espíritu? Y es de diario, pero tiene uno que permanecer en Él. Ahora, las condiciones para permanecer llenos del Espíritu Santo y ser cada vez más llenos de Él son las siguientes. La conversión. Muchos que hacen el retiro de querigmas del segundo bloque se corrigen, Padre, pero no se convierten. Ya no voy a pecar, ya no voy a decir, pero nada más es ese momento emocional. No, la conversión es un paso fundamental como actitud permanente y renovada. ¿Y cómo voy a entrar en un proceso de conversión? Rechazando todo pecado, no volviendo a tener nuevos resentimientos. Hay un artículo en el Gaudium de esta semana en donde una persona dice: de todos modos sigo luchando con mis resentimientos. Ya tuve un retiro de querigma y no hallo cómo sacar adelante esto. Bueno, hay que permanecer en Jesús para ser llenos del Espíritu Santo y poder ya no seguir permitiendo resentimientos. ¿Cómo entrar en el proceso de conversión? No regresar a las obras y a las seducciones del enemigo. Pero necesitamos una fe viva en Jesús, alimentada y acrecentada por la comunión y la comunión permanente con Él. Y luego dejar que Jesús sea verdaderamente el Señor de mi vida. Hacer efectivo este señorío en cada aspecto, en cada momento, consagrando y rindiendo cada vez más realmente nuestro ser y nuestra vida entera a Jesús. Y para que esto sea real, mis hermanos, es necesario, aunque parezca absurdo, renunciar a todo apego y ataduro a las personas, a las cosas o a las situaciones de las que llegamos a ser esclavos o que tenemos como centro de nuestra vida o de nuestros intereses, aunque a veces no sean cosas directamente pecaminosas. Y termino, necesitamos perseverar asiduamente en los medios de crecimiento. Los que acogieron la palabra, escuchen esto porque esto es la parte fundamental del tercer bloque y del deber a seguir siendo católicos cristianos como testigos del Señor. Perseverar asiduamente en los medios de crecimiento. Los que acogieron la palabra fueron bautizados y perseveraban asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión del pan, a las oraciones, vivían unidos y tenían todo en común, acudían al templo todos los días con perseverancia y con un mismo espíritu, partían el pan por las casas y alababan a Dios. La multitud de los creyentes entonces solo tenían un solo corazón y una sola alma. Y después hablaré sobre esta cita del libro de los Hechos, capítulo 4, verso 32. Daban testimonio del Señor Jesús con gran poder. Escuchen esto, daban testimonio de la resurrección del Señor con gran poder, y no había entre ellos ningún necesitado, y no cesaban de enseñar y de evangelizar. ¿Y qué pasaba? La iglesia gozaba de paz, se edificaba, caminaba en el temor del Señor y crecía gracias a la asistencia del Espíritu Santo. Así que, como ustedes ven, mis hermanos, el tema de permanecer y perseverar dentro del tercer bloque del retiro de querigma implica el que tenemos que formar iglesia y comunidad, alimentarnos con la palabra y la enseñanza de los apóstoles, orar siempre en el Espíritu y además reunirnos para compartir el pan. Si alguno, dice el Señor, quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Que el Señor, mis hermanos, despierte en ustedes el amor a seguirle.